Hola, buenas noches. Hoy es el jueves, ni más ni menos que el jueves 14 de septiembre de 2017 y estamos nuevamente en contacto en vivo a través de Periscope y de Facebook en vivo. He adelantado un poco el inicio de esta transmisión para informarles que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, formalmente llamado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que no proceden las últimas impugnaciones que existían respecto al triunfo formal, legal, de Alfredo del Mazo Maza, quien mañana, el 15 de septiembre, habrá de tomar posesión del cargo que deja Erubiel Ávila. Es pues una decisión jurídica controvertida. A fin de cuentas, el Poder Judicial, en sus planos estatal, controlado totalmente por el PRI en el Estado de México, y el federal, que juega a aparentar cierta independencia o cierta o menor manipulación, bueno, pues han coincidido en que a pesar de todas las evidencias de una descarada compra del voto, de la presencia incesante de funcionarios federales, secretarios de Estado, directores de empresas importantes del gobierno federal que intervinieron para destinar recursos públicos mediante programas sociales para esa compra del voto, y a pesar de todo lo que vimos y que se vivió en el Estado de México, bueno, pues a pesar de ello, la determinación judicial es que nada de ello estuvo suficientemente probado en los alegatos que presentaron, sobre todo Morena, que fue el partido que quedó en segundo lugar, según las declaraciones oficiales de estos cómputos, y que jugó sus últimas cartas de un proceso que, bueno, yo lo he insistido muchas veces desde aquí, y ustedes que me siguen en estas transmisiones tal vez coincidan en que a fin de cuentas los procesos jurídicos en este país nuestro para la defensa del voto no tienen resultados positivos, por más que se fundamenten, se alejen, se sustancien. En el fondo, el poder electoral, el poder para juzgar los hechos electorales, está absolutamente controlado por los poderes que se mantienen ahí. Morena impugnó varios de los tramos de este proceso y finalmente hoy la Sala Superior de este Tribunal Electoral Federal ha determinado que no hay ni que no se pudo probar que hubiese uso de recursos públicos que determinaran el sentido del voto de ciudadanos mexiquenses, que no se pudo demostrar que ese uso de recursos públicos mediante programas sociales influyera o determinara la manera como fueron a votar los mexiquenses. También se desestimó el señalamiento de que OHL, entre otras empresas, habrían financiado de manera ilegal la campaña del priista Alfredo del Mazo Maza. Me parece que más allá de lo evidente de esto que ya estaba tan cantado y tan sabido, creo que hay un mensaje político que debe ser analizado con mucho cuidado por los partidos de oposición, particularmente Morena, y por los ciudadanos en general. En primer lugar, el hecho de que este golpe en el Estado de México, este golpe cantado, anunciado, sabido, en curso, pues simplemente confirma el ánimo impositivo extremo de los grupos políticos mexiquenses con Enrique Peña Nieto a la cabeza, que de esta manera, al ver que sí pudieron imponer a cualquier costo económico, político e incluso de prácticas mafiosas, delictivas, de amedrentamiento de los representantes y activistas de Morena, bueno, pues esto es un mensaje muy claro
de lo que se viene en 2018 y lo que va a pretender ese mismo grupo, ya no solo defendiendo los intereses específicos como los que ha habido en el Estado de México, sino los más grandes a nivel nacional y desde luego con el concurso de aliados como la administración de Donald Trump, diariamente mantenido ese contacto a través de Luis Videgaray Caso y, bueno, aliados tan especiales como la visita que hoy se ha realizado del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien es el primer ministro de Israel en visitar a México en los 65 años de relación diplomática que hay entre el Estado mexicano y el Estado de Israel. Los calificativos y los señalamientos a lo que ha sido Israel a lo largo de estos años, su política hacia el pueblo palestino, la violación constante de acuerdos y determinaciones de organismos internacionales diversos, haría difícil pensar que una administración mexicana recibiera con tal beneplácito al representante de ese Estado de Israel. Sin embargo, Peña Nieto se ha mostrado sumamente contento, han firmado varios adelantos de acuerdos y específicamente han acordado que van a fortalecer intercambio, capacitación para cuidar que en Internet no se cometan delitos como los de pornografía infantil y los de tráfico de personas y de infantes. Pero, ¿solamente eso? ¿O también habrá alguna otra transferencia de técnicas de espionaje y de manipulación de Israel hacia los personajes mexicanos necesitados de ese tipo de artes oscuras, de artes de cañería política? El mensaje desde el Estado de México es un mensaje preocupante porque implica o significa que el grupo en el poder considera que a fin de cuentas podrá hacer lo que quiera sin que haya consecuencias graves, sin que suceda nada, más que la práctica rutinaria de protestas, declaraciones, señalamientos, pero sin que se vaya mucho más allá de eso. En el Estado de México, desde mi punto de vista, y lo he dicho una y otra vez, se cometió un error táctico fundamental, que es el abandonar la plaza luego de haberla calentado y exacerbado de una manera importante el partido Morena. No tuvo la visión, la organización y la capacidad para presentar una oposición fuerte y real a ese fraude electoral. El argumento central que se dice es que si hubiese habido manifestación fuerte en contra de Alfredo del Mazo, eso habría sido utilizado en contra de López Obrador en su campaña por la presidencia de la República. Pero sería desastroso que se sacrificaran luchas populares, que se exacerbara el ánimo cívico, que se organizaran cruzadas políticas estatales y se dejaran pues abandonadas en los hechos políticos por un interés mayor, según este esquema, que sin embargo a mí me parece que permitir lo menos va a ser permitir lo más. Haber permitido en el Estado de México esto sin ninguna oposición real va a tener o tiene consecuencias políticas prácticas. Morena dejó la plaza a menos de una semana de las elecciones, ya se estaba reconociendo que había sido un fraude electoral y pronto se movilizó todo para cambiar el giro, para ir hacia otras cosas, mantener una defensa legal que ya vimos, lo que ya sabíamos que iba a terminar en la nada, como han terminado en la nada todas las argumentaciones jurídicas contra fraudes electorales en este país, salvo en los casos en los que se llega a acuerdos, sobre todo con el PAN, para tumbar alguna elección, para modificar algo, pero en acuerdos populares de poder. Esto que sucede en el Estado de México, esperemos que no sea un mensaje ominoso, que no sea un adelanto grave de lo que se va a vivir en 2018. Bien, pues leo algunas de las opiniones que ponen por aquí. Ya es hora de ponerles un alto, ya nos vieron mucho la cara. Pues sí, suena bien como arenga, pero en los hechos políticos no hay organización porque todo está volcado en la apuesta electoral de 2018, dejando pasar todo, hoy, mañana, pasado, todos los días. Se acomoda el esquema de continuidad de estos poderes
sin que haya una verdadera protesta organizada y encabezada vigorosamente para que la energía social se exprese en verdaderos cambios, una verdadera oposición, no solo la apuesta electoral. México es el país del sumiso. ¿Conoce usted el gabinete de Del Mazo? Pues no, la verdad es que lo han dicho, digo, hay varias versiones y todo, pero hasta este momento no lo conozco realmente. Si es un mensaje de fraude de 2018, en 2018 megafraude. Marco Antonio Sánchez dice, la única opción para salir adelante es AMLO. Víctor Salazar envía saludos de Houston. Un abrazo, me envía Víctor Salazar. Cifuentes Carlos, no nos falles, Andrés Manuel López Obrador, pero yo no comparto esas peticiones casi mágicas, no nos falles, no fallemos nosotros. Los políticos nos van a seguir fallando cuantas veces sea necesario para cumplir ellos con sus propósitos. Los políticos están haciendo política y la van a seguir haciendo conforme a sus grupos, a sus tejidos, a sus amarres. No es de que no nos falle una persona, es que no fallemos nosotros como ciudadanos. Saludos desde el sumiso Cuautitlán Izcalli. El pueblo está en un letargo controlado desde Estados Unidos. Va a ocupar ilegalmente el lugar de la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien ganó la elección del 4 de junio. Yo creo que Delfina Gómez ganó la elección en votos depositados. Lo dije muchas veces. En votos depositados va a ganar Delfina Gómez y Morena. Pero en el conteo y en los resultados va a haber fraude electoral. Vigilemos el voto. ¿Cómo se vigiló en el Estado de México? Y ya no toco esas fibras porque se arma la pelotera de inmediato. Pero ¿quién controló la representación electoral de Morena en el Estado de México? ¿Quién? ¿Cuánta representación hubo? ¿Qué porcentaje de representantes de casilla? ¿Se cuidó realmente el voto en forma y fondo en el Estado de México? ¿O siguen las pugnas entre los grupos cupulares de Morena peleándose el control de una y de otra cosa, como ha sucedido en 2012 y como sucedió en 2006? Montones de gente deseosa de participar, de ser, de vigilar, de actuar, y no le permiten entrar porque hay grupos y camarillas que desde hoy se están peleando la sucesión y el control en Morena. Leslie Sáenz dice, muera el mal gobierno. Lorena Corella dice, tenemos que arrasar en 2018 para que no haya fraude para AMLO. Veo difícil que un partido arrase en la próxima elección. Estoy dudosa para votar en 2018, solo ya no quiero que gane ni el PRI y sus aliados, mucho menos el PAN. Hay que apretar las sanciones. Dicen por aquí, saludos, enorme respeto y admiración a una de las voces más lúcidas y objetivas, me dice Pablo Jacinto Bravo Beltrán. Muchas gracias. Entonces, ¿llamamos al Estado Islámico? No te hagas bolas, Julio. Claro que queremos a Israel, dice J. Guadalupe Sánchez Ángel. Camarilla de ladrones PRI y apuestan a un movimiento social por el hartazgo creciente. Salúdame, Julio. Nunca me manda saludo, dice Rodrigo del Moral. Le mandamos saludos a Rodrigo del Moral. Muchos compañeros fueron atacados y amedrentados en el Estado de México. Son asquerosos. ¿Y cómo quedaron esos compañeros que se la jugaron, que apostaron, que se pelearon, que fueron amenazados, que fueron amedrentados? ¿Cómo quedaron? ¿Hay defensa para ellos? ¿Hay organización? ¿O quedaron para la próxima elección y ahí vamos caminando? Y de la campaña de Mancera con sus spots de la familia Peluche, pues sí, ahí está Mancera y el Frente Ciudadano por México creciendo en términos mediáticos, impulsados por los factores que quieren que se disperse el voto para que no haya un partido ni un candidato que arrase en 2018. Eso está cantadito, cantadito. Ni a cuál irle, puro chapulín. Bien, pues les agradezco mucho su atención. Nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Como siempre, es un placer estar con ustedes y hasta mañana.